Ahí lo tienes. Arréglalo si es que puedes. Le espetó con desdén Javier Serrano, el CEO de Serrano Aeronáutica, absolutamente convencido de que la mujer que tenía delante iba a fracasar estrepitosamente. Era un desafío envuelto en una burla, la culminación de una entrevista que ya había sido un ejercicio de humillación silenciosa. Javier jamás imaginó, ni en sus proyecciones más audaces, que aquella mujer, Sofía Navarro, vestida con una simple y anónima sudadera gris, no solo estaba a punto de salvar su proyecto más preciado, sino que también estaba a punto de darle una lección que ni sus ingenieros estrella, con todos sus títulos y pedigrí, habían podido concebir. Los suelos impolutos de la sede central de Serrano Aeronáutica, un monumento al éxito forjado en titanio y cristal, reflejaban las luces fluorescentes, frías, implacables y cortantes. Cada paso de Sofía Navarro, a través del monumental vestíbulo, resonaba con una extraña claridad. Sus zapatillas gastadas, elegidas por comodidad y no por estética, producían un chirrido suave pero insistente contra el cemento pulido, un sonido casi insolente en aquel santuario del silencio corporativo. Parecía un anuncio discreto pero firme de que alguien fuera de lugar, un elemento discordante, acababa de llegar. En sus manos, aferraba una carpeta de cartón que guardaba su historial profesional. Sus nudillos, de un blanco marmóreo, delataban una tensión que su rostro sereno se esforzaba por ocultar. A sus 34 años, Sofía se había convertido en una experta en el arte del camuflaje social. Había aprendido, a través de una dolorosa serie de ensayos y errores, a vestirse sin estridencias para las entrevistas. La invisibilidad era una armadura. Su sudadera gris estaba impecablemente limpia, pero era deliberadamente anónima, sin logos ni adornos. Sus vaqueros eran un modelo funcional, elegidos por sus bolsillos prácticos más que por su corte. Llevaba su cabello caoba, que en otra situación podría haber enmarcado su rostro con ondas vibrantes, recogido en una sencilla y tirante cola de caballo, huyendo de cualquier peinado que pudiera atraer miradas indeseadas o, peor aún, ser interpretado como una falta de seriedad. La experiencia, esa maestra implacable y a menudo cruel, le había enseñado que en las industrias abrumadoramente dominadas por hombres, una apariencia demasiado cuidada, demasiado femenina, a menudo jugaba en su contra, generando prejuicios antes incluso de que tuviera la oportunidad de abrir la boca. El vestíbulo era un hervidero de actividad controlada, una coreografía de poder y prisa. Hombres de trajes caros, cortados a la medida en Savile Row o en talleres milaneses, pasaban a su lado como bólidos, susurrando en sus auriculares inalámbricos sobre proyecciones trimestrales, adquisiciones hostiles y contratos militares de 9 cifras. Sofía notó, con la resignación de quien ha sentido esa misma sensación cientos de veces, cómo sus miradas se deslizaban sobre ella, la registraban y la descartaban en menos de un segundo. Era un código invisible que ella entendía a la perfección. No llevas el uniforme, no hablas nuestro idioma, no perteneces a nuestro exclusivo mundo de ingeniería de alto riesgo y altas finanzas. Para ellos, era parte del decorado. Quizás una mensajera, una candidata para un puesto administrativo de bajo nivel, pero nunca, jamás, una igual. «Señorita Navarro». La voz de Isabel Fuentes, la asistente ejecutiva de Javier Serrano, la sacó de sus pensamientos. Isabel era la encarnación de la sofisticación corporativa. Su chaqueta entallada, sus discretos pero carísimos pendientes de perlas y su sonrisa profesional, perfectamente calibrada, hablaban de esa eficiencia y de una lealtad inquebrantable a la cima de la pirámide de poder. El señor Serrano la está esperando. Sígame, por favor. Caminaron por pasillos largos y silenciosos, flanqueados por vitrinas que exhibían premios de la industria y fotografías enmarcadas de motores relucientes y jets privados surcando cielos azules. Era el Salón de la Fama de Serrano Aeronáutica. Sofía, a pesar de los nervios,
No pudo evitar detenerse un instante ante una fotografía en blanco y negro. Mostraba un motor de turbina que ella había estudiado en la universidad. Una innovación de Serrano que había redefinido los estándares de eficiencia de combustible en la década anterior. Había seguido la trayectoria de la compañía durante años, no con la envidia de una aspirante, sino con la admiración de una colega, una artesana que reconocía la belleza y la audacia en el trabajo de otros. Isabel carraspeó, un sonido sutil para indicarle que no debían demorarse. Sofía asintió, y reanudaron la marcha. El taller puede ser un poco intenso, comentó Isabel, con un tono que pretendía ser amable pero que rezumaba con descendencia. Mucho ruido y maquinaria pesada. Tenga cuidado por donde pisa. Sofía simplemente asintió. No dijo que el olor a aceite de máquina y a metal caliente era para ella más reconfortante que cualquier perfume, que el zumbido de la maquinaria era una sinfonía que conocía de memoria. El taller industrial al que finalmente llegaron era una catedral dedicada a la ingeniería. Ocupaba un espacio cavernoso, tan grande como un hangar de aviones. Grúas gigantescas se deslizaban por el techo, moviendo componentes de motores que pesaban varias toneladas con una precisión de ballet. Abajo, equipos de técnicos, ataviados con monos blancos impecables, se movían con una eficiencia sincronizada, ensamblando prototipos que costaban más que una manzana de pisos en el centro de la ciudad. El aire vibraba, no solo con el zumbido de maquinaria sofisticada, sino con una energía palpable, una mezcla de concentración, orgullo y presión. Y en el centro de todo, como un sol en su propio sistema solar, se encontraba Javier Serrano. Comandaba la atención, imponía respeto incluso desde la otra punta de la sala. Su pelo canoso estaba impecablemente peinado hacia atrás, y su traje azul marino, hecho a medida, parecía una armadura diseñada para proyectar autoridad. A sus 55 años, Javier había levantado Serrano Aeronáutica, desde un modesto taller de reparaciones heredado de su padre, hasta convertirla en un gigante global que competía por los contratos más lucrativos del planeta. Su historia era una leyenda en los círculos empresariales, y su confianza, ahora rozando la arrogancia, se reflejaba en cada uno de sus gestos. Estaba examinando una tableta con el ceño fruncido cuando ellas se acercaron. No levantó la vista de inmediato. Dejó que esperaran. Un pequeño juego de poder para establecer quién mandaba. «Así que usted es la misteriosa candidata», dijo finalmente. Y sus ojos grises, fríos como el acero, la evaluaron de arriba abajo. Su tono destilaba ese desdén casual de quien está acostumbrado a ser la persona más inteligente, más rica y más importante de cualquier habitación en la que entra. «Recursos humanos», insistió. «Su currículum es curioso, ecléctico, aunque debo admitir que no es exactamente el perfil que solemos buscar para un puesto de ingeniería senior en esta compañía». Sofía sintió la familiar punzada de ira, pero la contuvo, enderezó la espalda, un gesto pequeño pero significativo, y le sostuvo la mirada. «Entiendo que esta no es una entrevista convencional, señor Serrano». «¿Convencional?», resopló él. «Se queda usted corta. Esto es una prueba de fuego». Javier gesticuló, abarcando con un movimiento amplio el ruidoso taller. «Este no es exactamente el lugar para...». Hizo una pausa deliberada, dejando que su mirada se posara de nuevo en la sencilla sudadera y los vaqueros de Sofía, completando la frase sin necesidad de palabras. «Bueno, veamos de qué pasta está hecha, ¿le parece?». Detrás de él, dos hombres observaban la escena con mal disimulado regocijo. Eran el doctor Ramiro Aguilar, jefe de ingeniería, un hombre de unos 50 años con un aire de perpetua impaciencia académica, y el joven y ambicioso Mateo Torres, una estrella en ascenso directamente salida de la universidad, con un expediente brillante y una arrogancia a juego. Intercambiaron una mirada que lo decía todo. Una mezcla de escepticismo y la certeza de que estaban a punto de presenciar un espectáculo divertido. Para ellos, aquello no era una entrevista. Era una broma a costa de la última ocurrencia del Departamento de Recursos Humanos sobre la diversidad.
Javier guió a Sofía hacia un banco de trabajo central, donde descansaba la joya de la corona, y también su mayor pesadilla. Era un componente de motor de última generación, un prototipo experimental al que habían bautizado internamente como el corazón de Ícaro. Brillaba bajo la potente luz industrial, un laberinto increíblemente complejo de tubos de aleaciones exóticas, válvulas de precisión y un denso entramado de sensores electrónicos. Representaba meses de desarrollo y millones de dólares en investigación. Esto, anunció Javier con un aire teatral, como un mago a punto de revelar un truco que ha salido mal. Es nuestro último gran avance en tecnología de turbina híbrida. O, mejor dicho, se suponía que lo era. En su voz se filtró una nota de profunda frustración, la de un rey cuyo trono se tambalea. Hace 3 meses, esta maravilla funcionaba a la perfección. Era poesía en movimiento. Y entonces, de la noche a la mañana, algo falló. El doctor Aguilar, el jefe de ingenieros, dio un paso al frente. Su rostro era la viva imagen de la gravedad profesional. Todo nuestro equipo, los mejores especialistas del país, ha estado trabajando en esto día y noche, señorita Navarro. Hemos desmontado y vuelto a montar cada componente. Hemos reescrito el software de control. Hemos consultado a expertos externos. Y el resultado es siempre el mismo. El motor arranca, funciona a pleno rendimiento, de manera impecable, durante exactamente 44 minutos. Y luego se apaga. Por completo. Cada maldita vez. La secuencia de apagado es perfecta, de manual, añadió Mateo Torres, con el rostro encendido por la humillación del fracaso repetido. No hay picos de temperatura, ni fluctuaciones de presión, ni códigos de error, ni el más mínimo signo de estrés mecánico. Simplemente se detiene, como si alguien pulsara un interruptor. Javier se giró de nuevo hacia Sofía y en sus ojos había ahora un desafío directo, casi cruel. Hemos ejecutado todos los diagnósticos imaginables. Termografía, análisis de vibraciones, simulaciones por ordenador con supercomputadoras que han costado una fortuna. Nuestros mejores ingenieros, hombres con décadas de experiencia y doctorados de las universidades más prestigiosas del mundo, están completamente, absolutamente perplejos. Para colmo, el plazo del contrato de desarrollo con el gobierno vence el próximo viernes. Si no entregamos un prototipo funcional, no solo nos cancelarán el proyecto, sino que nos enfrentaremos a penalizaciones millonarias. Estamos hablando de un contrato de $200 millones que pende de un hilo. Javier se agachó, tomó una pesada llave inglesa de un carro de herramientas cercano y se la tendió a Sofía, el mango de metal grasiento ofrecido como si fuera el guante de un duelo. Así que aquí está mi reto, mi pequeña prueba de fuego, señorita Navarro. Si usted, una completa desconocida, logra descifrar lo que mi equipo de genios no ha podido, el puesto es suyo. Ingeniera de diseño senior. Beneficios completos. Un salario inicial de $150,000 y mi respeto personal, que vale más que el dinero. ¿Y si no lo consigo?, preguntó ella en voz baja, aunque sus ojos ya no miraban a Javier, sino que devoraban cada detalle del sistema de refrigeración del motor, su mente ya engranando, analizando, buscando patrones. Javier soltó una carcajada sonora, una explosión de arrogancia que retumbó en los altos techos del taller. Entonces sabré que mi instinto para contratar gente sigue siendo infalible, y que las políticas de diversidad de la empresa son una pérdida de tiempo. Consultó su ostentoso reloj suizo. Tiene exactamente 2 horas. ¿Cree que puede con ello? Sofía alargó la mano y tomó la llave inglesa. Sus dedos se cerraron sobre el metal frío con una seguridad y una familiaridad que sorprendió a los hombres que la observaban. No había vacilación en su gesto. 2 horas, respondió, su voz tranquila pero firme. Deberían ser más que suficientes. Un silencio expectante cayó sobre el taller. El zumbido distante de la ventilación parecía haberse detenido. Incluso los técnicos que trabajaban en otros proyectos se giraron, sintiendo que algo importante, algo fuera de lo común,
estaba a punto de desarrollarse. Sofía Navarro, la mujer de la sudadera gris, acababa de aceptar un desafío imposible, un acertijo que había doblegado a las mentes más brillantes de la ingeniería aeroespacial del país. El espectáculo estaba a punto de comenzar. En el instante en que Sofía se arrodilló junto al motor, los murmullos cargados de escepticismo, que hasta entonces habían sido discretos, florecieron abiertamente. Eran como un enjambre de avispas, comentarios susurrados y risitas ahogadas que no hacían ningún esfuerzo real por no ser oídos. ¿De verdad cree que va a resolver esto?, le sisió Mateo Torres a un colega que estaba cerca del armario de piezas, lo suficientemente alto como para que Sofía lo oyera. Por favor, mi hermana pequeña, que estudia diseño de moda, seguro que sabe más de componentes de motores que ella. El doctor Aguilar, por su parte, se cruzó de brazos, adoptando la postura de un examinador severo que observa a un alumno abocado al suspenso. Su mirada, cargada de obvia desaprobación, seguía cada uno de los movimientos de Sofía. Javier, con todo el debido respeto, sigo cuestionando la sensatez de este ejercicio, dijo dirigiéndose a su jefe. Estamos perdiendo un tiempo valiosísimo que podríamos dedicar a buscar soluciones reales. Esto es un circo. Sofía, mientras tanto, parecía haberse transportado a otro mundo. Pasó las yemas de sus dedos a lo largo de la carcasa del motor, evitando con pericia las superficies que aún conservaban calor residual. Sus movimientos eran metódicos, pacientes, casi reverenciales, como si estuviera leyendo en braille la historia secreta de la máquina. Trazaba el sinuoso camino de las líneas de refrigeración y las conexiones eléctricas. Para los observadores, su enfoque parecía el de una novata, demasiado suave, demasiado lento, demasiado cauteloso. ¡Cuidado, no lo vayas a romper!, gritó un técnico desde el otro lado del pasillo, ganándose una oleada de risas de sus compañeros de trabajo. «Señora, que ya está roto de serie». Javier Serrano, recostado contra un banco de trabajo, disfrutaba visiblemente del espectáculo. Para él, era una forma de desahogar su frustración y al mismo tiempo de demostrar a su equipo y a sí mismo que las soluciones no iban a venir de candidatas tan inverosímiles. «No empiece su buceemos, señorita Navarro. Ninguna presión. Por supuesto», dijo, y su sarcasmo era tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Aunque, ya que estamos, debería mencionar que el doctor Aguilar, aquí presente, tiene no uno, sino 2 doctorados de un prestigioso instituto técnico de Alemania. Mateo, nuestro joven prodigio, se graduó summa cum laude en el programa de ingeniería mecánica de su universidad. Y Ricardo Vargas, aquel hombretón rudo de allí, señaló con la barbilla al supervisor de más edad, un hombre de manos callosas y mirada escrutadora. Lleva trabajando con motores desde antes de que usted probablemente estuviera pensando en qué carrera estudiar. 30 años de experiencia práctica. Ahí es nada. Sofía ignoró las pullas, los historiales y la atmósfera cargada. Su mente se había aislado del ruido. En su cabeza no resonaban las burlas, sino un eco del pasado. Se vio a sí misma, con 20 años, en la cubierta de un destructor de la Armada en mitad de una tormenta en el mar de Arabia. La lluvia y el agua salada le azotaban la cara. La cubierta se inclinaba violentamente. Y ella, con las manos entumecidas por el frío, tenía que reparar el motor de un helicóptero de rescate que había quedado inutilizado. El fracaso no significaba perder un contrato, significaba que sus compañeros no volverían a casa. Esa experiencia le había forjado una capacidad de concentración casi sobrehumana, la habilidad de crear una burbuja de silencio y lógica en medio del caos más absoluto. Su atención se centró en una serie de pequeños sensores, incrustados en el circuito de refrigeración secundario del motor. Algo en su colocación, en la forma en que estaban montados, le resultaba extraño. Era una disonancia sutil, una nota desafinada en una sinfonía por lo demás perfecta. Aún no podía identificar qué era, pero era la primera pista real que encontraba.
A lo mejor necesita el manual de instrucciones, sugirió Mateo con una falsa y ofensiva amabilidad. Creo que tenemos una versión simplificada en alguna parte. Ya sabe, una de esas con dibujitos y palabras más pequeñas. La risa que siguió a su comentario fue más fuerte, más cruel. Incluso Isabel Fuentes, la asistente ejecutiva, que hasta entonces había mantenido una neutralidad profesional, se permitió una pequeña sonrisa ante el comentario. ¿Saben lo que pienso?, dijo el doctor Aguilar, alzando la voz para que todo el taller lo oyera, pontificando desde su pedestal de autoridad. Creo que esto es exactamente lo que pasa cuando las empresas priorizan las políticas de diversidad sobre la pura y dura competencia. Las intenciones son buenas, no lo dudo, pero la ingeniería no va de sentimientos ni de cumplir cuotas. Va de resultados. Y esta señora no va a darnos ningún resultado. La mandíbula de Sofía se tensó por una fracción de segundo, la única señal externa de que los golpes estaban llegando a su destino, pero mantuvo su enfoque en el motor. Había escuchado variaciones de esos mismos comentarios a lo largo de toda su carrera. Había aprendido que la mejor respuesta, la única respuesta válida, era siempre la misma: dejar que su trabajo hablara por ella. 44 minutos. Murmuró en voz baja, más para sí misma que para cualquier otra persona, su voz casi inaudible bajo el zumbido del taller. Siempre, exactamente 44 minutos. La precisión es la clave. Javier revisó su reloj de nuevo, su diversión inicial empezando a agriarse y a transformarse en la ansiedad por el plazo inminente. 1 hora y 58 minutos restantes, señorita Navarro. Aunque, honestamente, no estoy seguro de por qué estamos alargando esta farsa. Sofía continuó su examen metódico, aparentemente ajena a los comentarios cada vez más duros que giraban a su alrededor. Había desarrollado un enfoque casi meditativo, sus dedos trazando caminos de cables y probando puntos de conexión con la confianza de alguien que realmente entendía lo que estaba buscando. Ricardo Vargas, el viejo supervisor, que al principio la había descartado como los demás, ahora la observaba con una nueva curiosidad. No entendía sus teorías, pero reconocía la economía de movimientos, la seguridad en el tacto. Reconocía a una artesana. ¿Alguien revisó las tasas de expansión térmica de los distintos materiales de la carcasa?, preguntó Sofía de repente, su voz clara y serena, sin levantar la vista de su trabajo. El doctor Aguilar bufó, como si le hubieran hecho la pregunta más estúpida del mundo. Por supuesto que sí. Eso fue literalmente lo primero que investigamos. Está en el informe preliminar, página 3. No somos aficionados, señorita Navarro. ¿Y la secuencia de calibración del sensor en relación con la temperatura ambiente sostenida?, persistió Sofía, ahora examinando un grupo de monitores de temperatura situados cerca del núcleo del motor. Todos los sensores están dentro de los parámetros normales de funcionamiento, respondió Mateo con una impaciencia mal disimulada. Mire, hemos revisado cada variable posible. El motor cumple con todas las especificaciones, pasa todas las pruebas de diagnóstico y funciona perfectamente. Hasta que deja de hacerlo. Terminó Elena la frase por él. Se levantó lentamente, limpiándose las manos manchadas de grasa en un trapo de taller. Miró a los ingenieros, y por primera vez había una chispa de certeza en sus ojos. El tiempo es demasiado preciso para ser aleatorio. Un fallo mecánico o de software tendría variaciones, aunque fueran de segundos. Pero 44 minutos, cada vez, no es arbitrario. Es un umbral. Es un desencadenante. Ricardo Vargas, el supervisor, negó con la cabeza, esta vez con más pesar que desprecio. Señora, con todo el respeto, hemos ejecutado perfiles térmicos, análisis de estrés, simulaciones de dinámica de fluidos. Si hubiera un umbral de ese tipo, nuestros ordenadores lo habrían encontrado hace meses. Javier ya se había cansado del juego. La diversión inicial se había evaporado.
reemplazada por la cruda realidad de la fecha límite que se acercaba como una locomotora. Señorita Navarro, aprecio sinceramente su entusiasmo, pero tal vez es hora de admitir que este problema está más allá de sus capacidades. Y francamente, de las nuestras. Sofía caminó con calma hacia el lado opuesto del motor, estudiándolo desde un ángulo diferente, como si buscara una nueva perspectiva. La canalización del sistema de refrigeración secundario. Parece ineficiente, observó casi para sí. ¿Por qué pasar los conductos a través del colector inferior en lugar de directamente por la carcasa superior? Genera un recorrido más largo y una mayor exposición al calor radiante del núcleo. Porque así es como estaban escritas las especificaciones, replicó bruscamente el doctor Herrera, su paciencia finalmente agotada. Nosotros no cuestionamos los parámetros de diseño de los arquitectos del sistema. Los seguimos al pie de la letra. Y entonces, Sofía lanzó la pregunta que lo cambiaría todo. Su voz era aún calmada, pero contenía un filo de acero. ¿Y si las especificaciones están mal? ¿El taller, que había estado lleno de murmullos y risas contenidas, estalló en una carcajada abierta y sonora? Andrés casi se dobló por la mitad, golpeándose la rodilla de pura hilaridad. «¡Oh, eso es magnífico! Las especificaciones están mal», graznó. «Javier, ¿has oído eso?» Nuestra misteriosa candidata, la que no sabe distinguir una bujía de un inyector, piensa que todo el equipo de ingeniería que diseñó este sistema, probablemente los mejores del mundo, cometió un error fundamental de diseño. Es para escribir un libro. «Esas especificaciones, señorita», dijo el doctor Herrera, su rostro enrojecido de ira apenas contenida, fueron desarrolladas durante 2 años por algunos de los ingenieros aeroespaciales más brillantes de este país. Han sido probadas, reprobadas y validadas a través de miles de horas de simulaciones por computadora y prototipos físicos. Son la Biblia de este proyecto. Javier se apartó del banco de trabajo, su rostro una máscara de fría decisión. Se acabó el juego. Señorita Navarro, creo que ya hemos visto suficiente. Ha sido educativo. Pero tengo un negocio que dirigir y una fecha límite que cumplir. Isabel, por favor, acompaña a la señorita a la salida. Pero Sofía no se movió de su posición junto al motor. Clavó sus ojos en Javier y su voz, aunque baja, resonó con una autoridad inesperada. «Denme 5 minutos, ma. Por favor». Algo en su tono, una confianza inconfundible que no había estado allí antes, hizo que Javier se detuviera. A pesar de todo, a pesar de lo absurdo de la situación, esa mujer creía ciegamente en lo que estaba diciendo. Sofía se arrodilló una vez más, esta vez enfocándose intensamente en el área donde las líneas de refrigeración secundarias se conectaban a la carcasa principal. Sus dedos se movían con un propósito febril ahora, probando conexiones y examinando las juntas de los soportes con el ojo agudo de alguien que ha encontrado exactamente lo que había estado buscando. «La expansión térmica», murmuró, casi para sí misma, la revelación amaneciendo en su mente. No es el motor el que tiene el problema, es la colocación del sensor. Miró directamente al doctor Herrera, y sus ojos brillaban con una claridad repentina. «Usted dijo que el motor funciona exactamente 44 minutos cada vez, ¿verdad? Sin ninguna variación». «Eso es correcto», respondió él a regañadientes, claramente molesto por tener que prolongar aquel ejercicio inútil. «¿Y la temperatura ambiente en este taller, a cuánto la mantienen?», preguntó ella, girándose hacia Ricardo Vargas. El viejo supervisor respondió automáticamente, por pura costumbre profesional. «A 22 grados centígrados. Es el estándar para trabajo de precisión y calibración». Sofía asintió, las piezas del rompecabezas encajando en su mente a una velocidad vertiginosa. Los sensores están midiendo el diferencial de temperatura, pero no están contabilizando la acumulación gradual y sutil de calor en el propio material de la carcasa circundante. Después de 44 minutos de funcionamiento continuo,
La expansión del metal de la carcasa alcanza un punto crítico infinitesimal, pero medible, donde crea una lectura falsa en el sensor. Mateo Torres puso los ojos en blanco de forma ostentosa. Eso es ridículo. Los sensores están calibrados para la expansión térmica del sistema. No somos novatos. Están calibrados para la expansión de los componentes que están monitoreando directamente, como el conducto del refrigerante. Contraatacó Sofía, su voz volviéndose más fuerte, llena de la convicción de la certeza. Pero no están calibrados para la expansión de los soportes de montaje que los mantienen en su lugar. Señaló una serie de pequeños y aparentemente insignificantes soportes de metal que aseguraban los sensores de temperatura a la carcasa del motor. Estos soportes están hechos de una aleación de aluminio y titanio diferente a la de la carcasa principal, que es de cromo-molibdeno. Se expanden a una tasa diferente, una tasa minúsculamente diferente, pero crucial. Después de 44 minutos de operación, la expansión diferencial entre el soporte y la carcasa crea suficiente estrés mecánico para tirar de los sensores, desviándolos ligeramente de su alineación. Javier se acercó más, su escepticismo luchando ahora una batalla campal con una creciente curiosidad. Incluso si eso fuera cierto, estamos hablando de movimientos diminutos, fracciones de milímetro. Las fracciones de milímetro son suficientes, respondió Sofía con vehemencia. El ordenador de a bordo, que está programado para una tolerancia cero, interpreta esas lecturas sesgadas, esa mínima desalineación, como una falla crítica y catastrófica del sistema de refrigeración, e inicia un apagado automático de emergencia para prevenir un daño que en realidad no existe. El motor no está roto. Está siendo sobreprotegido por su propio sistema de seguridad, que está siendo engañado por un simple error de diseño en el montaje de los sensores. El doctor Herrera negó con la cabeza, aunque con menos convicción que antes. Eso es imposible. Habríamos detectado algo tan básico durante las pruebas iniciales. ¿De verdad lo habrían hecho?, desafió Sofía suavemente. Sus pruebas iniciales, como es estándar, probablemente se ejecutaron en intervalos más cortos, de 15 o 20 minutos, para comprobar los sistemas básicos. Nunca llegaron al umbral de los 44 minutos. Para cuando comenzaron a ejecutar pruebas de resistencia más largas, ya se habían comprometido con la configuración actual del sensor, asumiendo que era correcta, y empezaron a buscar fallos mucho más complejos y exóticos en el software o en el núcleo del motor. El taller se había vuelto a quedar en silencio, pero esta vez era un silencio denso, pesado, cargado de realización y de una vergüenza creciente. Varios técnicos habían dejado sus propias herramientas para escuchar más atentamente la explicación de Sofía. Javier se encontró considerando seriamente su teoría. Era elegante en su simplicidad. Era exactamente el tipo de supervisión, de error fundamental que podría ser fácilmente pasado por alto por un equipo de ingenieros brillantes enfocados en buscar problemas increíblemente complejos, incapaces de ver un simple fallo de fontanería, por así decirlo. Muy bien, dijo Javier finalmente, su voz desprovista de toda burla, llevando ahora una nota de desafío mezclada con una genuina intriga. Digamos, solo por un momento, que tiene razón sobre esta teoría de la expansión térmica. ¿Cómo propone arreglarlo? Sofía ya estaba alcanzando una caja de herramientas, sus movimientos ahora llenos de una confianza y una decisión que eran casi hipnóticas. Necesitamos reubicar estos 3 sensores problemáticos a puntos de montaje que usen la misma aleación que la carcasa primaria, o aislarlos térmicamente de los soportes actuales. Lo primero es más rápido. Es una modificación simple que debería tomar alrededor de 15 minutos. El doctor Herrera, todavía aferrándose a los restos de su autoridad, se cruzó de brazos. Señorita Martínez, esos sensores están posicionados precisamente de acuerdo a las especificaciones originales. Moverlos podría afectar a todo el sistema de calibración del motor. Solo si los movemos de forma significativa, respondió Sofía, mientras ya aflojaba con una eficiencia práctica el primer soporte de montaje. Ricardo Vargas,
Los des exatas llavagas. El supervisor observaba sus manos. Eran manos seguras, que no dudaban, que conocían el lenguaje del metal. Estamos hablando de un cambio de apenas un par de pulgadas, lo suficientemente cerca para mantener la precisión de la lectura, pero lo suficientemente lejos para eliminar el efecto del diferencial de expansión. Mateo observaba escépticamente mientras Sofía trabajaba. Incluso si tienes razón sobre la causa, no puedes simplemente comenzar a modificar un prototipo de varios millones de dólares sin la documentación apropiada y los procedimientos de aprobación. Javier levantó una mano, silenciándolo. Bajo circunstancias normales, Mateo, estaría de acuerdo. Pero estamos a días de perder un contrato de 200 millones de dólares. Hemos pasado el punto de las circunstancias normales. Hizo una pausa, estudiando los movimientos seguros y económicos de Sofía. Se movía con la gracia de una cirujana. ¿Cuánto tiempo dijo que esto tomaría? 15 minutos para reubicar los sensores. Luego ejecutamos un ciclo de prueba completo, respondió Sofía sin levantar la vista de su trabajo. Si estoy equivocada, solo habrá perdido 15 minutos de su valioso tiempo. Y puede poner todo de vuelta exactamente como estaba. ¿Y si tienes razón?, preguntó Carlos. Su voz apenas un susurro. Sofía finalmente levantó la vista, y sus ojos claros se encontraron directamente con los suyos, sin miedo, sin sumisión. Entonces su motor funcionará continuamente, mucho más allá del apagado de los 44 minutos. Y usted habrá salvado su contrato. El taller estaba completamente en silencio ahora, excepto por los suaves y precisos sonidos de las herramientas de Sofía y el zumbido distante de los sistemas de ventilación. Incluso los escépticos más recalcitrantes parecían hipnotizados por su enfoque metódico y seguro a las modificaciones. Ricardo Vargas se movió instintivamente más cerca para observar su técnica. A pesar de su descarte anterior, tenía que admitir que Sofía manejaba las herramientas con la habilidad consumada de alguien que había pasado incontables horas trabajando con maquinaria de precisión. Había una honestidad en sus manos que ninguna credencial podía comprar. En poco más de 10 minutos, Sofía había reubicado exitosamente los 3 sensores problemáticos a nuevos puntos de montaje. Verificó 2 veces cada conexión. Probó la seguridad de los soportes y, usando un multímetro, verificó que las lecturas del sensor en reposo coincidían con los valores de línea base esperados. «Ahí está», dijo, retrocediendo del motor y limpiándose las manos. Los sensores están ahora montados en soportes hechos de la misma aleación que la carcasa. La expansión térmica debería ser uniforme a través de todos los componentes. Se acabó el estrés diferencial. Javier miró su reloj. Habían pasado 44 minutos desde que le dio su ultimátum de 2 horas. ¿Cree que su teoría vale la pena la prueba final?, preguntó, aunque la pregunta era puramente retórica. Sofía asintió con una confianza tranquila. «Arránquelo». El doctor Aguilar, con una expresión que era una mezcla de escepticismo residual, temor a ser humillado y una incipiente esperanza, se movió hacia el panel de control. «Iniciando secuencia de arranque», anunció al taller. El motor cobró vida con un zumbido suave y poderoso, una bestia despertando de un sueño intranquilo. El motor funcionó suavemente a través de los primeros 10 minutos. Luego, pi. Luego, as. A medida que el contador digital se acercaba a la ominosa marca de los 40 minutos, cada persona en el taller estaba observando las pantallas del panel de control con un enfoque absoluto. La charla habitual había muerto por completo, reemplazada por el zumbido constante y poderoso del motor y la contención colectiva de la respiración. 42 minutos, anunció el doctor Aguilar, su voz tensa con anticipación. 43 minutos, gritó Mateo, sus ojos fijos en la lectura digital. El motor continuó funcionando. Su zumbido no cambió. Los parámetros en la pantalla permanecieron estables, verdes, perfectos. 45 minutos, dijo Ricardo Morales, y la incredulidad se filtraba claramente en su voz grave. Javier se quedó congelado.
observando las pantallas mostrar parámetros de operación perfectos a través de cada sistema, sin advertencias, sin anomalías, sin ninguna señal del misterioso apagado que los había plagado durante 3 largos y frustrantes meses. 50 minutos, susurró Carmen López, la asistente, que se había unido a la multitud cada vez mayor alrededor de la estación de control. 1 hora. Sofía permaneció calmada, pero una pequeña y casi imperceptible sonrisa jugó en las comisuras de su boca mientras observaba las caras a su alrededor transformarse. Vio el escepticismo derretirse y dar paso al asombro, y luego algo que se acercaba peligrosamente a la veneración. «¿Cómo es esto posible?», murmuró el doctor Herrera, revisando y volviendo a revisar sus instrumentos como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. «Hemos estado trabajando en este problema durante 3 meses. 3 meses. Javier se volvió lentamente para enfrentar a Sofía. Su expresión era un campo de batalla de emociones en conflicto. Confusión, vergüenza, alivio y un respeto creciente y abrumador. «Señorita Martínez, creo que le debo una disculpa. No, más que eso. Le debo una explicación sobre mi comportamiento hoy». «No es necesario», respondió Sofía suavemente. «Estoy acostumbrada a probarme a mí misma». «Pero yo no estoy acostumbrado a estar tan equivocado», continuó Carlos, su voz más suave ahora. «Tengo curiosidad. ¿Dónde exactamente aprendió a diagnosticar problemas que dejaron perplejo a todo mi equipo de ingeniería, a todos mis doctores y genios?» Sofía se enderezó, finalmente lista para compartir la verdad que había estado llevando silenciosamente todo el día, la parte de su currículum que los hombres como Javier solían pasar por alto. «Tengo una maestría en Ingeniería Aeroespacial del mismo Instituto Técnico de Élite, donde el doctor Herrera estudió. También tengo 8 años de experiencia diseñando sistemas de propulsión para un importante contratista de defensa». El taller se quedó en un silencio sepulcral, pero esta vez el silencio era pesado con la comprensión y una vergüenza palpable. «Y antes de todo eso», continuó Sofía asestando el golpe de gracia, «pasé 4 años como mecánica de aviación en la Marina, solucionando problemas de motores en condiciones de combate, en portaaviones en medio del océano, donde el fracaso no era una opción, y no tenías un equipo de doctores a los que preguntar». El rostro de Andrés se puso de un rojo intenso. «¿Por qué no mencionó nada de esto antes?» «Porque he aprendido que cuando te ves como yo, la gente no siempre escucha tus credenciales primero», respondió Sofía con sencillez, sin acritud, simplemente declarando un hecho. Hacen suposiciones basadas en las apariencias, y a veces es más fácil y más eficiente dejar que tu trabajo hable por sí mismo. El doctor Herrera dio un paso adelante, y toda la arrogancia se había desvanecido, reemplazada por un remordimiento genuino. «Señorita Martínez, le debo una disculpa sincera y profunda. Su análisis fue brillante, elegante en su simplicidad, y nosotros, la tratamos terriblemente». Carlos asintió lentamente, procesando la enormidad de su propio error de juicio. «La oferta de trabajo se mantiene, pero sospecho que nuestro salario estándar podría ser insuficiente, dadas sus calificaciones. Tal vez deberíamos discutir una posición más apropiada para su experiencia». Mientras el motor continuaba su operación impecable, mucho más allá de la marca de 1 hora, la atmósfera en el taller se había transformado completamente. Los mismos técnicos que se habían estado riendo 1 hora antes, ahora se acercaban a Sofía con preguntas respetuosas sobre sus modificaciones y su metodología. «Señorita Martínez», dijo Ricardo Morales, el viejo supervisor, extendiendo su mano grande y callosa con calidez genuina. «He estado trabajando con motores durante 30 años, y nunca, jamás, había visto a nadie diagnosticar un problema tan elegantemente. Eso fue una solución de problemas de nivel de genio, de libro de texto. Un honor verla trabajar». Sofía estrechó su mano con gratitud. «Gracias, Ricardo. A veces las soluciones más simples son las más difíciles de ver.
especialmente cuando todos están enfocados en buscar posibilidades complejas. El doctor Herrera todavía estaba estudiando las modificaciones del sensor, negando con la cabeza con asombro. El diferencial de expansión era tan sutil que nuestros modelos de computadora no lo captaron. Estábamos buscando fallas catastróficas, cuando el problema era una acumulación de estrés incremental. Es fácil de pasar por alto. Lo sé, le aseguró Sofía. He visto problemas similares en motores de aeronaves, donde diferentes aleaciones de metal crearon puntos de estrés térmico inesperados. La clave es entender que a veces el hardware de montaje, los tornillos y los soportes, importan tanto como los componentes de alta tecnología que sujetan. Carlos había estado inusualmente silencioso, procesando las implicaciones completas de lo que acababa de ocurrir. No se trataba solo de un motor, se trataba de la cultura de su empresa, de su propio liderazgo. Finalmente, se acercó a Sofía con una expresión de humildad genuina que nadie en esa sala le había visto jamás. Señorita Martínez, necesito ser completamente honesto con usted. Mi comportamiento hoy fue inexcusable. Hice suposiciones basadas en su apariencia y en mis propios prejuicios arraigados sobre cómo debería verse y actuar un ingeniero de élite. Sofía asintió en reconocimiento, pero no lo interrumpió, sintiendo que él necesitaba terminar su pensamiento. La verdad es, continuó Carlos, su voz apenas por encima de un susurro, que Serrano Aeronáutica ha estado luchando con la innovación últimamente. Nos hemos vuelto demasiado insulares, demasiado complacientes, demasiado convencidos de nuestra propia experiencia como para considerar perspectivas externas. Hoy, usted me ha demostrado que la diversidad no es solo una cuestión de justicia social o de buenas intenciones para el informe anual. Es una cuestión de supervivencia en una industria brutalmente competitiva. Se detuvo, mirando a su equipo, que ahora observaba a Sofía con un respeto absoluto. Quiero ofrecerle una posición como ingeniera jefa de diseño e innovación, reportando directamente a mí. Su salario inicial sería de $200,000, más beneficios completos y una participación de capital significativa en la empresa. Su trabajo no será solo diseñar motores, sino desafiar nuestras suposiciones. Todas ellas. Sofía consideró la oferta cuidadosamente. Era más de lo que había esperado, pero el dinero y el título no eran lo más importante. Aprecio mucho su oferta, señor Serrano. Pero tengo una condición. Nómbrela, lo que sea. Quiero implementar y dirigir un programa de mentoría y reclutamiento activo para jóvenes ingenieros, especialmente para mujeres y personas de entornos no tradicionales. Quiero asegurarme de que el talento, sin importar cómo se vista o de dónde venga, tenga una oportunidad real de ser escuchado en esta empresa. El talento viene en muchas formas, y esta compañía necesita desesperadamente aprender a reconocerlo antes de que sea demasiado tarde. Carlos sonrió, y fue la primera sonrisa genuina, sin rastro de arrogancia, que Sofía le había visto en todo el día. Acordado. De hecho, no se me ocurre nadie mejor para liderar esa iniciativa. Bienvenida a Serrano Aeronáutica, Sofía. Creo que va a cambiar este lugar. Mientras se estrechaban las manos, el motor Corazón de Ícaro continuaba su operación constante y poderosa en el fondo. Un testimonio rugiente al poder de mirar más allá de las suposiciones y reconocer la brillantez donde quiera que pueda aparecer. Sofía Navarro no solo había arreglado el motor imposible, había comenzado a reparar algo mucho más importante y mucho más roto. A veces, las personas más extraordinarias se esconden a simple vista, en los paquetes más ordinarios. La historia de Sofía Navarro nos recuerda que el genio no se anuncia con trajes caros o títulos rimbombantes, sino que se revela en la competencia silenciosa, la resiliencia ante el desdén y la brillantez de la perspicacia. ¿Alguna vez te han subestimado por tu apariencia, tu género o tu origen? ¿Has tenido que luchar contra prejuicios para demostrar tu valía? Comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia podría ser la inspiración que alguien necesita oír hoy para no rendirse. Gracias por escuchar.
Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.